Quítale arriba, ponle pausa. ¿Dónde? Ahí. Muy buenas tardes, estimados colegas, buenas noches más bien. Hoy día 16 de enero del 2021, en nuestra primera cápsula del 2021, su servidor contador Hugo Cejo, en la primera cápsula de fiscalnet.com, y donde trataremos de compartir algunos temas referentes a lo que es ya este ejercicio 2021 y todo lo que vamos y lo que se va avecinando, ¿no? Prácticamente. Hoy en día, a solicitud de un buen colega, tratamos de, y vamos a ver más bien, este tema partiendo del Código Fiscal de la Federación, numeral 29A, y lo vamos a ir correlacionando con algunas reglas y al final de cuentas vamos a desentrañar lo que es, como decimos en derecho, a desentrañar la norma. Bueno, puse en color amarillo para lo que ustedes están viendo en pantalla, refiriéndose a la deducibilidad y ahora con el complemento que va a ser exigible desde un inicio, ahora desde el código, ya no solamente en miscelánea, el famoso complemento de pago que se ha venido suscitando con opiniones encontradas, que si es deducible o no es deducible, etcétera, ¿no? Partiendo de este numeral 29A del Código Fiscal de la Federación, señala los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Recordemos, estimados amigos, el numeral 29, primer párrafo, conlleva a una formalidad, un requisito de formalidad. También recordemos que no todas las deducciones conllevan a emitir o a ostentar un CFDI. Hay deducciones que no necesitamos el CFDI para deducir. Son deducciones autorizadas, situadas dentro del mismo cuerpo y texto de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En este punto que vamos a ver, de este 29A y 29, el primer párrafo de este 29 precede de un acto jurídico, es decir, cuál es el acto está en la ley. Ese es el requisito de fondo y la forma se sitúa en el 29, primer párrafo, porque precede, tal como dentro de su texto, en el mismo código, de acuerdo a los actos o actividades que se efectúen, procederás, como ya lo hemos venido diciendo en algunas cápsulas, procederás a emitir un CFDI. Pero el primer punto es el acto jurídico. Después vamos al requisito de forma, que es el CFDI. Bueno, entonces aquí, dentro del mismo 29A, reiteramos, vamos a dar algunos puntos en particular. Obviamente me piden la clave del RFC, de quien nos pida y el régimen fiscal. Ok. Fracción primera, fracción tercera, lugar y fecha de expedición, y fracción séptima del mismo 29A del Código Fiscal de la Federación. El importe total consignado en número letra conforme a lo siguiente. Estamos hablando de la fracción 7 del numeral 29A del Código Fiscal de la Federación. Inciso C. Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de débito, crédito o monederos electrónicos que autorice el SAT. Ok, aquí en autorice ya estamos hablando de reglas de carácter general conocidas como miscelánea. De acuerdo al numeral 33, inciso G del Código Fiscal de la Federación, la miscelánea tiene digamos, un
una vigencia, como decimos en derecho positivo, vigente, un año, ¿no? Salvo, de acuerdo a sus transitorios, de repente nos traigan a colación o bien adquieren o sitúan algunas reglas transitorias de otro ejercicio, como en mis cuentas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a salirnos del tema. Ok, estamos en el inciso C. ¿Por qué ponemos tres fracciones? De acuerdo a la regla 2.7, 1.32 de la miscelánea publicada el 29 de diciembre del 2020, ahora para 2021 señala textualmente lo siguiente. Pone en la parte de arriba el requisito en la expedición de CFDI. Es el título que viene dentro de esta regla. Para los efectos del artículo 29, fracciones 1, 3 y 7, que son las que ya vimos, inciso C del Código Fiscal. Ok. Los contribuyentes incorporarán en los CFDI que expidan los requisitos conforme a lo siguiente. Y viene, en lugar de expedición, código postal, ¿sí? Hasta aquí estamos viendo lo mismo que está en el 29A, ¿sí? Lo está reafirmando. Más bien, el objetivo u objeto de la miscelánea es no adicionar cargas que no se estipulen en la ley. Eso es en el deber ser, obviamente. Fracción segunda, dentro de esta regla 2.7132. La forma en que se realizó el pago, ok, se señalará conforme al catálogo de formas. Ya sabemos el anexo 20, ¿no? Otra de las publicaciones que emanan de la autoridad. Con la opción de clave 99 por definir, en caso de no haberse recibido el pago de una contraprestación. Es decir, si yo emito un CFDI de una sola exhibición, obviamente estamos hablando de una clave PUE, pago en una sola exhibición. Y no es necesario emitir complemento alguno. Incluso esta misma regla señala salvedades en caso de que no aplique. Ahorita las vamos a ver. Pero en caso de que no se pague al momento, entonces hay un criterio de la Corte en ese punto, siempre que una vez que se recibe el pago, se emita por cada uno de ellos un CFDI que se incorpore en complemento a recepción de pagos. El famoso REP, el famoso complemento de pago. Es decir, cuando es un pago diferido o en parcialidades, se tiene que emitir, ahora sí, como muchos contribuyentes no emitieron el famoso REP, ahora sí se hace exigible, ¿sí? No solamente por miscelánea, sino digamos que lo ciñen ya de esa forma, ¿no? Y la autoridad quiere saber más en tiempo real exactamente cuál va a ser su flujo, cuál va a ser lo que va a recibir, ¿no?, de impuesto, ¿no? Sabemos que el IVA, las retenciones, es la parte más fuerte de ingreso de la autoridad, ¿no? Sobre todo el IVA, ¿no? Ahora, también señala la salvedad. Lo previsto en esta fracción no será aplicable en los casos siguientes. Y señala en inciso A, en la regla 3.3136, que se llaman, de acuerdo a la parte que tenemos aquí abajo, 3.3.1.36, cuando se utiliza el servicio de retiro en efectivo en cajeros automáticos operados por instituciones que componen el sistema financiero, ¿sí? Que permitan utilizarlo, ¿no? Pero mencionan varios requisitos. Entre ellos, al final, por si alguno se quiere pasar de vivo, como decimos aquí en el norte, esto no opera para servicios de combustible. Ahí la regla lo detiene. Lo dispuesto en esa regla no será aplicable a las erogaciones por la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, aludiendo a la fracción tercera de el numeral 25, no, perdón, 27. Me parece que aquí lo tenemos, 27, aquí está. ¿Sí? Fracción segunda. Por eso esta regla le dice, no, ¿sabes qué? Nada más en estos supuestos
aquí no me lo vas a aplicar. Y tampoco no aplica para el caso de combustibles. Ok, vámonos de nuevo en la parte de arriba, que estamos en la regla 2.7132, ¿sí? Ya vimos la parte del código postal, la forma de pago, el complemento de pago, ¿sí? Que prácticamente es un copy-paste de la miscelánea anterior, del 2020, y trae las mismas salvedades, ¿no? De cuándo no va a ser aplicable la regla. Se entiende también que cuando pagues una sola exhibición no hay complemento de pago. Algunos incluso me ha tocado en la práctica que lo exigen. ¿Cómo pueden exigir algo que pagaron de contado? ¿No? Pero bueno, así están las cosas. Ahora, y aquí está lo que les comentaba, la fracción B, ¿sí? De la regla 2.71.32, y ahí me señala que esto no es aplicable cuando son pagos en una sola exhibición. Ok, ya vimos la regla 3.3136 a esta forma de pago. Ok, ahora veamos el punto medular, ¿no? Por ahí me comentaba un buen colega en el transcurso del día, ver ese tipo de temas y sobre todo hacer esa pequeña correlación, porque yo les comentaba en un post que nos gusta hacer, no diariamente, pero sí continuamente, para generar ideas, para generar opiniones, y ya ahí en base empezar también a comentar, ¿no? Numeral 27, ahora sí, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Dentro del tema que había puesto hace un par de días, me comentaba el buen colega que qué pasa si ahora nos obliga a tener el REP ahora sí en tiempo real, cosa que aun cuando ya se estipulaba desde el año pasado, ahora es exigible al mismo tiempo código y, y lo que es la miscelánea. Aunque realmente no está, como les dijera, no existe dentro de la misma miscelánea, aunque la autora le guste legislar en preguntas frecuentes, en regla 1.8, en guías de llenado, en decir que el 33 del Código Fiscal, inciso G, le crea una cláusula habilitante donde sea una ley, ¿sí? Y que en mi punto de vista es erróneo, porque una cláusula habilitante, cuando vemos ese concepto, y me refiero específicamente, cuando ustedes vean en el Código Fiscal, de conformidad a las reglas de carácter general. En ese momento estamos hablando de una cláusula habilitante, cuya finalidad es especificar aspectos meramente técnicos. Ojo, nunca va a poner cosas adicionales, ni la miscelánea, ni a través de esa cláusula habilitante, que sean cargas adicionales a la misma ley, al mismo Código Fiscal de la Federación, bajo ningún aspecto. Ahora, numeral 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿sí? Ya vimos que las deducciones autorizadas en ese título deberán reunir los siguientes requisitos. Estar amparadas con un comprobante fiscal, ok. Ya tenemos incluso el complemento de pago, ya tenemos el comprobante por la totalidad de la operación en caso de pagos en parcialidades, y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 se efectúen mediante transferencia electrónica, etcétera, etcétera. Ok, aquí habla de una generalidad, ¿sí? Estar amparadas con un comprobante fiscal. Estamos dando deducciones en general, prácticamente. No únicamente estamos hablando de deducciones por adquisición de combustibles, que es el segundo párrafo de esta fracción tercera, numeral 27, ¿sí? Para este caso, el párrafo segundo de esta fracción tercera
sí señala la adquisición de vehículos, perdón, la adquisición de autocombustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Y deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, ¿sí? Es decir, en la fracción tercera, primer párrafo. Pero la fracción tercera, primer párrafo, habla de una generalidad. Nunca menciona a qué tipo de deducciones estamos hablando, ¿sí? Es un requisito, obviamente. Ok. Y en el último párrafo, las autoridades podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones cuando por parte del contribuyente obtenga una respuesta favorable de la autoridad cuando no existan servicios financieros dentro de sus áreas rurales. Ahora, la pregunta del millón. Si yo genero, hago una operación ahorita en el mes de 16 de enero, pero no me entregan el CFDI, ¿hasta qué momento puedo tener, de acuerdo al primer párrafo, fracción tercera, numeral 27, hasta cuándo puedo tener ese CFDI? Hasta el anual. Pero ¿qué pasa en la práctica? Me he topado con muchos colegas que nos dicen, no, contador, es que debe ser al momento, hay un criterio de la corte, y etcétera, etcétera. Espérense. La ley señala hasta que se presente la declaración. Obviamente, si estamos hablando a un caso hipotético, oye, es que hice una operación el 15 de diciembre del 2021, entonces tengo hasta el 15 de diciembre del 2022. No, lo tengo hasta el anual. Pero si hago la operación ahorita el 16 de enero de este 2021, tengo todo este ejercicio para tener ese CFDI, ese requisito de forma, que ahí señala la fracción 18 del numeral 27, que estamos hablando de requisitos de las deducciones, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establezca esta ley. Ahora, fíjense la letra amarilla, lo que está coloreado en texto amarillo, perdón. Tratándose del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo. ¿Cuál es la fracción tercera? El primer párrafo. Es esta. ¿Sí? Estar amparadas con un comprobante fiscal. Reza un principio del derecho. Lo que no está permitido, está permitido. ¿No? Yo tengo el amparo de un comprobante fiscal. Obviamente, tengo que tener una materialidad. Obviamente también tengo que tener una materialidad jurídica. Nunca va a ser suficiente el contrato. Nunca va a ser suficiente el que yo tenga, no, tengo mi estado de cuenta y mi CFDI. No. La operación debe ser transparente, que reúna todos los requisitos comprobatorios con hechos irrefutables. Entonces, esta fracción 18 me señala, ese se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. ¿Sí? Entonces, concluyendo, prácticamente, la ley, si yo tengo el complemento de pago, tengo el comprobante por la totalidad, ¿y qué sucede si no lo tengo? Tengo todo el ejercicio. Hasta el final del ejercicio, de acuerdo a la fecha en que yo lo realice, si es en enero, tengo hasta el anual. ¿Sí? Ahí señala, fracción tercera, primer párrafo. Eso es la ley. Así que, aún lo que me señale la miscelánea,
Esto es el requisito de la deducción conforme a la ley. Y eso se debe respetar y aplicar coherentemente. Ahora, veamos lo siguiente. Esta jurisprudencia que están viendo en pantalla señala un punto bien importante en cuestión de la miscelánea. El principio es una jurisprudencia, el principio de reserva de la ley determina que las resoluciones misceláneas fiscales no pueden regular materias que deben ser normadas en las leyes. ¿Sí? Mientras que el principio de primacía de la ley consiste en que la miscelánea debe ser precedida por un ordenamiento legal en el que se encuentra su justificación y medida. Por lo tanto, la miscelánea, en resumidas cuentas, no puede adicionar cargas más allá que la propia ley. La miscelánea, recordemos, estimados amigos, que la realiza el SAT. Jamás pasa por un proceso legislativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver las disposiciones desde una óptica muy distinta para que podamos entender y comprender el espíritu de las leyes. Pero sobre todo, apegarnos primeramente a la ley, ver diferentes ordenamientos que me permitan coadyuvar esta serie de ordenamientos y llegar a una conclusión sólida. Eso es lo más importante. Espero les haya sido de gran utilidad. Cualquier duda, andaremos en redes sociales. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche.